Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Pero muy buenos días, amada familia Senti City. Reciban un saludo muy especial en esta mañana de este día 16 de abril del año 2026, el año del Espíritu Santo, la Iglesia y el Corazón de Dios. Hoy es jueves 16 de abril. Enviamos un saludo muy especial a todos y cada uno de los que día tras día se conectan con nosotros en esta sintonía espiritual para comenzar el día en la mejor compañía, exaltando, reconociendo la grandeza de nuestro Dios y dispuestos a escuchar su instrucción, su consejo y recibir toda la sabiduría que viene de lo alto. Saludamos en esta hora a todos los que día tras día se conectan y ya están suscritos al canal, y invitar a todos los que nos escuchan a suscribirse al canal. Es completamente gratis. Activar la campanita, darle me gusta y compartir para que tengan igualmente acceso también a las notificaciones de nuestras transmisiones y nuestro contenido en nuestro canal. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias en esta mañana por un día más que nos regalas, por la oportunidad que tenemos, bendito Dios del cielo, de presentarnos ante tu trono para exaltar tu santo nombre, para bendecirte, Señor, glorificarte. Gracias porque hoy podemos decir, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos, nos alegraremos, porque tú eres bueno, Señor, porque no hay Dios tan grande como tú, ni obras que igualen tus obras. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que he pedido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan las dificultades. Me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanza. Entonces mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría, con música, cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor. Ten misericordia y respóndeme. Mi corazón ha dicho de decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda. No rechaces a tu siervo con tu enojo. Tú siempre has sido mi ayuda. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora. No me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá muy cerca. Enséñame cómo vivir, oh Señor, y guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me han acusado de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran, me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esfuérzate. Sí, espera en el Señor con paciencia.
Hermoso este Salmo 27, Salmo de David, en esta versión Nueva Traducción Viviente. Así que, Señor, tú eres nuestra luz y nuestra salvación, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Gracias, Dios del cielo. Te pedimos que en esta mañana tu palabra sea propicia a nuestra necesidad, que hables al corazón de tu pueblo, Señor, y que continúes revelando abundancia de paz y de verdad, Señor, a nuestras vidas. En el nombre precioso de Jesús, te damos gracias, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo. Así es, Señor, tu palabra es la voz que nos habla cada mañana. Es la guía en medio del desierto. Es nuestro alimento, nuestra medicina. Tu palabra. Bueno, familia, esta mañana continuamos con nuestra serie de temas acerca de la vida y obra del Señor Jesucristo. Vida y obra del Señor Jesucristo. Hemos venido explorando varios aspectos acerca de la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y ayer estuvimos hablando acerca del carácter de Cristo. Estuvimos hablando del carácter de Cristo como terapista, como sanador, como el teoterapista por excelencia, entendiendo de que él vino precisamente a eso, a sanar, a rescatar, a restaurar al hombre caído, a quitar completamente, eliminar esa barrera universal que nos separaba de Dios. Y estuvimos hablando de la identidad de Jesucristo como Dios, de su carácter. Estuvimos hablando también de ese carácter que fue formado, ¿cierto?, en las pruebas, en la obediencia. Y hoy vamos a hablar de su ministerio. Su ministerio básicamente se divide en tres actividades: la predicación, la enseñanza, la sanidad, la liberación. Estos cuatro aspectos, son cuatro aspectos que debemos considerar a la hora de examinar el ministerio terrenal de Jesús. El primer aspecto de su ministerio es la predicación. El profeta es el que representa a Dios delante de los hombres, y el Señor Jesucristo fue el más grande de todos los profetas. Él llevó a cabo las dos funciones básicas del profeta: la predicación y la predicción. Predicación y predicción. Tenían que ir de la mano en la función profética. Predicó a las multitudes que le seguían y predijo los acontecimientos para el futuro. ¿Sí? Encontramos allí en Mateo, en el capítulo 5 de Mateo, cómo el Señor enseñaba a las multitudes. El Sermón del Monte, que es una de las más grandes enseñanzas, de los más grandes discursos, de las más grandes predicaciones que él manifestó allá en el monte de las bienaventuranzas.
el monte, se reunió con una multitud. Dice, cierto día al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó, y sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Y allí surge este maravilloso sermón, célebre sermón del monte, o llamado las bienaventuranzas. Y ese discurso ha sido memorable, porque es un discurso lleno de riqueza, lleno de revelación, lleno de verdad, lleno de poder. Dice estas bienaventuranzas, dice, Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los que son compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persiguen, mienten acerca de ustedes y dicen toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense y estén contentos, porque les espera una gran recompensa del cielo, en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Esta es la primera parte de las bienaventuranzas. Luego viene la enseñanza acerca de la ley, ¿sí? Acerca de la palabra del Señor, y habla y toma dos aspectos muy importantes. La enseñanza acerca de la sal y de la luz. La sal y la luz. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de un monte o una colina que no puede esconderse, dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de la mesa o debajo de la cama o de la canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la luz a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Y continúa este discurso de las bienaventuranzas. Es un discurso bastante amplio, ¿sí? Donde el Señor Jesucristo se centró en aspectos tan relevantes en la vida, que este discurso sigue siendo enseñado, sigue siendo predicado, sigue siendo compartido, ¿cierto? Por millones de personas a lo largo de toda la historia. Y en esta ocasión el Señor Jesucristo sigue allí en el capítulo 6, capítulo 5 y capítulo 6, hablando de todas estas enseñanzas acerca de los necesitados, enseñanzas acerca de la oración y el ayuno. Continúa también hablando de las enseñanzas acerca del dinero y las posesiones. Por eso es un discurso que abarca completamente todos los aspectos de la vida. Y es muy importante que más adelante en el capítulo 7 habla acerca del no juzgar a los demás,
de la oración eficaz, de la regla de oro, de la puerta angosta, del árbol y su fruto, verdaderos discípulos. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? Edificar un camino sólido, ¿sí? Entonces, dice por allá en el capítulo 7, ya en el verso 28, dice: cuando Jesús terminó de decir estas cosas, la multitud quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa, de lo que hacían los fariseos, de lo que hacían toda esta gente. Algo diferente, algo que cautivó la atención. Porque cuando una predicación, cuando un mensaje está impregnado de autoridad, transmite, llega a las personas. Ahí está, todo lo que es enseñanza está enmarcado dentro de este discurso llamado el sermón, el famoso sermón del monte. También en su situación como profeta, el Señor no solamente enseñó, sino que predijo los acontecimientos para el futuro, todo lo que iba a pasar. Y ahí está en Mateo capítulo 24, habla el Señor Jesucristo sobre el futuro, sobre lo que iba a acontecer. Cuando Jesús salía en el capítulo 20, Mateo capítulo 24, del verso 1 en adelante, que cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió: ¿ven todos estos edificios? Les digo la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una piedra sobre otra piedra. Más tarde Jesús se acercó en el monte de los olivos y sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos cuándo sucederá todo esto, cuándo será la señal, cuál señal o qué señal marcará el regreso y el fin del mundo. Jesús les dijo: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y amenazas de guerra, pero no dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra contra otra nación, un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo eso es solo el comienzo de los dolores de parto, y luego vendrá más. Entonces, dice allí: los arrestarán, los perseguirán, los matarán, y en todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. ¿Se da cuenta de que todas estas cosas están sucediendo? Todo esto que el Señor anunció estaba allí, estaba profetizado. Todo esto se está cumpliendo. Lo vemos en la actualidad: la persecución a la fe cristiana, el exterminio de muchos cristianos en muchos lugares del mundo, donde son perseguidos, donde son encarcelados, donde son maltratados, abusados y eliminados. ¿Sí? Eso lo estamos viendo, eso lo estamos viviendo, y se ha vivido durante tanto tiempo, pero hoy con mayor ahínco. Llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel el objeto de sacrilegio que causa profunda en el lugar santo. Es decir, el usar el lugar santo, las cosas santas, sagradas, como objeto de burla, ¿sí? Eso lo estamos viendo. La manifestación grotesca que a veces esgrimen muchos sectores
antife, anticristianos, anticristo, ¿sí? Que están usando símbolos, simbología sagrada para burlarse, para ridiculizar la fe de los cristianos. Entonces debemos prestar atención de todo esto lo que está sucediendo. Entonces, cuando leemos que el Señor Jesucristo había anunciado todo este tipo de situaciones, pues no nos podemos llamar a extrañeza. Antes bien, cada uno de estos acontecimientos está siendo, marcándonos y confirmando la veracidad de lo anunciado por el Señor Jesucristo. Y eso nos tiene que llevar a estar preparados, a estar apercibidos, a estar preparados para ese día, ¿sí? Entonces Él es mismo, es la palabra de Dios revelada. Recordemos que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dice San Juan 1:14. Entonces ahí está en su ministerio la predicación. Ahora viene la enseñanza. La enseñanza es una parte del ministerio de Jesús muy poderosa. Porque el Señor dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Jesús fue un maestro sin igual, singular. Él era la luz que iluminaba la mente entenebrecida de los hombres en el mundo. Todos quedaban maravillados al oírle porque hablaba con tanta autoridad de Dios y había tal poder en sus palabras que no le podían resistir. Esa era la ira que se desbordaba en el corazón de los fariseos y de los sacerdotes, de los religiosos de aquella época, al escuchar un hombre que hablaba con tanta libertad, pero con tanta autoridad. Y por eso procuraban matarle, por eso procuraban arrestarlo, ¿cierto? Calumniarlo y enjuiciarlo. En San Juan 7, en el verso 45, nos dice aquí la palabra del Señor, verso 45. Dice, cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos le preguntaron, ¿por qué no le trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. Y dijeron, ¿también ustedes se han dejado engañar? Se burlaron los fariseos. Entonces vemos aquí que estos hombres reconocían la autoridad del Señor. Dice, ¿habrá siquiera uno de nosotros gobernantes o fariseos que cree en él? Esa multitud tonta lo sigue, es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. Es decir, era tal la ceguera, la rabia que había en sus corazones, que aún decían que los que creen en ellos eran tontos, ¿sí? Y como hoy en día también hay mucha gente que pretendiendo ser sabios y con mucha autoridad, dicen que la fe o los cristianos son tontos, ¿sí? Ese argumento lo usaron también aquí los principales fariseos o los principales sacerdotes de aquella época, al escuchar la autoridad con que enseñaba Jesucristo. Entonces, aquellos que aceptaron el llamado y le siguieron, les enseñó, les explicó personalmente los misterios del reino de Dios. Que algo muy importante, las predicciones o las predicaciones eran enfocadas a la multitud. La enseñanza como tal, vemos que era dirigida a los discípulos, a la gente que pagó el precio, la enseñanza. Hoy vemos mucha gente que va a los cultos, que va a las iglesias a escuchar las predicaciones. Y salen quizás muy entusiasmados, quizás salgan confrontados para sus casas. Otros saldrán desanimados, desalentados y dirán muchas veces dura esa palabra, como dijeron muchos. ¿Sí? Entonces, multitudes escuchan sus predicaciones.
sí, escuchan la predicación de su palabra. Pero hay un grupo selecto, un grupo que está dispuesto a ir más allá, que paga el precio y se somete a la enseñanza. Se dispone para ser enseñado. Y pagan el precio, ¿por qué? Porque requiere más tiempo, requiere más esfuerzo, requiere más dedicación. ¿Sí? Las iglesias son miles y miles de personas las que asisten a los cultos, pero en la semana donde están los cursos de formación, los adiestramientos, las escuelas bíblicas, es un grupo más reducido, muy reducido, muchas veces el que está dispuesto a pagar ese precio. En Lucas, en el capítulo 10 de San Lucas, en el verso 21, nos dice aquí la palabra del Señor, verso 21. En esa misma ocasión Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esta manera. Te agradó hacerlo de esta manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y aquellos a quien el Hijo decide revelar. A quienes su Hijo decide revelar. Después, cuando estuvieron solas, se volvió a sus discípulos y les dijo: benditos los ojos que ven lo que ustedes han visto. Les digo pues que muchos profetas y reyes anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Entonces ahí está cómo el Señor a sus discípulos les hablaba de una manera diferente, enseñándoles de una manera muy práctica los misterios del reino de los cielos. Otra parte importante del ministerio público del Señor Jesucristo fue la sanidad. La sanidad fue una parte muy, pero muy importante de la vida del Señor Jesús. Su ministerio, ministerio de salud, digámoslo así, se destaca por el interés de Jesús en llevar respuesta a los enfermos y el amor que fue su motivación, ¿sí? La motivación, él sanaba por amor, ¿sí? No solamente por su poder, era por su amor. Dios sana porque es que todopoderoso, porque para él no hay nada imposible, ¿sí? Pero ante todo, porque nos ama. Él sana porque nos ama. Porque es todopoderoso, pero sobre todo, ¿por qué? Porque nos ama con amor eterno. Si no nos amara, de nada serviría que fuese tan poderoso, ¿sí? Es decir, es bien importante tener en cuenta eso. En Mateo capítulo 14, verso 14, nos dice aquí la palabra del Señor. Verso 14. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Compasión. Algo presente constantemente en el ministerio de Jesús, la compasión. En Mateo 4:23, en Mateo 14:23 nos dice aquí la palabra del Señor. Inmediatamente después Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a casa. Sí, mientras él enviaba a la gente a casa. Allí dice la palabra del Señor que Jesús sanaba toda enfermedad, toda dolencia, ¿sí? En el pueblo, toda enfermedad. En Mateo 4 dice allí también la palabra del Señor
Mateo 4:23. Jesús viajó por toda la región de Galilea enseñando a sus discípulos, anunciando la buena noticia del reino, sanando a la gente de toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Sí? Toda clase de enfermedad y dolencia que había en el pueblo. El verbo griego que aquí se traduce como sanar es terapia. Terapia. El Señor, sí, hacía el tratamiento. El Señor trataba a la gente. ¿Sí? Por eso le llamamos el terapista o el terapista por excelencia. Él es el sanador por excelencia. Entonces, ese verbo griego que se traduce aquí como sanar es terapia, que significa servir, atender, cuidar a una persona hasta lograr que se restablezca. Esa es la función del maestro. Esa es la función del líder, del pastor, del mentor espiritual. ¿Sí? Servir a esa persona, atenderla, cuidarla, ¿sí? Orientarla, enseñarle, hasta que esta persona sea restablecida, hasta que la persona sane de sus conflictos, se libere de sus temores. Entonces la teoterapia es completa y total porque involucra el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Sí? Es bien importante que se tenga en cuenta lo que el Señor nos dice aquí en su palabra. Jesús también vino a sanar las heridas del alma, ¿sí? Y a recomendar un camino de santidad, a remendar los corazones rotos por el dolor y la amargura. ¿Sí? A eso vino el Señor. Miremos lo que nos dice la Escritura en Lucas, en el capítulo 4 de San Lucas, en el verso 18. Dice aquí: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán libertados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Ahí está. Como el Señor dice, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Otro aspecto importantísimo en el ministerio de Jesús fue la liberación. Entonces hay momentos en que los hombres caen bajo la acción del espíritu del mal, bajo la acción de Satanás. Recordemos que el enemigo posee a quienes no le pertenecen o no le ponen resistencia, a quienes simplemente abren la puerta, abren puertas en sus vidas, y él entra a invadir y a poseer la vida de las personas. Entonces, Satanás posee a quienes no le ponen resistencia, que andan desprevenidamente por el mundo, sin la voluntad ni bases firmes para qué, para hacerle frente al enemigo. Esa ignorancia y ese de estar desprevenidos y tratar de vivir la vida como se quiere, pues da esa pauta y esa puerta al enemigo para que entre a esclavizar la vida de las personas en algunas o en todas las áreas de su vida. Recuerde que él vino a matar, robar y destruir, y que él quiere desvirtuar y quiere dañar completamente al hombre, porque es la creación maravillosa de Dios. En Mateo 8, capítulo 28 al 32 nos dice aquí la palabra del Señor. Cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, 2 hombres estaban poseídos por los demonios, saliendo a su encuentro, salían de entre las tumbas y eran en tal manera violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle: ¿Por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos y torturarnos antes del tiempo establecido por Dios?
Entonces dice ahí en el verso 30, sucedió que cierta distancia había un gran acto de cerdos alimentándose. Entonces los demonios suplicaron, si nos echa fuera, envíanos a esa manada de cerdos. Muy bien, les dijo el Señor, vayan, les ordenó Jesús. Entonces los demonios salieron de los hombres y entrando en los cerdos y toda la manada se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Entonces ahí está cómo el Señor Jesucristo liberó a estos hombres endemoniados. Entonces, qué importante esta faceta del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, hay una permanente guerra contra nosotros de parte del enemigo, trayendo confusión, trayendo angustia, opresión. ¿Sí? Satanás oprime a quien, teniendo sus vidas fundamentadas en Cristo, establece nexos con el pecado. Por eso el Señor dice, no amemos el mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Sí? El Señor nos manda a romper relaciones con el mundo. Pero es cuando el cristiano es desobediente, está abriendo puertas para que el enemigo entre a oprimirle. Ya un cristiano no puede ser poseído, ¿sí? Es oprimido en diferentes áreas de su vida, imposibilitando que él pueda vivir y disfrutar de la vida abundante. En Efesios capítulo 6, nos dice aquí la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, del verso 10 al 12. Dice una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no tenemos una lucha contra un enemigo de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Ahí está. Por tanto, póngase todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el día del fin del mal. Así pues, den la batalla. Todavía seguirán de pie firmes. Tenemos una lucha espiritual, una guerra espiritual. ¿Sí? Una lucha espiritual. Bueno, Jesús, el terapista como por excelencia, tiene potestad y ejerce su señorío sobre las fuerzas espirituales de maldad que oprimen al hombre. Los demonios no resisten la presencia de la autoridad de Jesús. Esa misma autoridad que nos ha sido dada para hacer cosas mayores. Recordemos que el Señor dice que si nosotros creemos en Él, haremos cosas aún mayores que las que Él hizo. ¿Por qué? Porque, literalmente no somos nosotros, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros, el que permite hacer esas cosas grandiosas. ¿Sí? Entonces, aplicando a nuestra vida este ministerio maravilloso de Jesús, es lo que genera en nosotros la sanidad, la libertad y el poder, el empoderamiento para vivir la vida abundante. Jesús es el terapista por excelencia. En Él se resumen las características humanas y divinas, ¿sí? que le han de dar ese carácter de único, de singular. Por eso hablamos de la vida singular de Jesús. ¿Sí? Y estamos hablando de la vida y obra del Señor Jesucristo, en este caso de su ministerio en nuestra vida. Él conoce perfectamente la naturaleza humana, Él nos conoce. Y por eso dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre. Yo lo conozco. ¿Sí? Por eso es Él quien enfrenta nuestras necesidades cuando le permitimos el total control de nuestra vida. Es allí donde estamos frente a la victoria, si le entregamos el total control de nuestra vida.
Así como Él se entregó sin reservas, sin condiciones, usted y yo estamos llamados a entregarnos a Él, sin reservas ni condiciones. Y de esa manera podremos vivir esa vida victoriosa. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos. Te glorificamos. Te damos gloria, honor y alabanza, Señor. Gracias, Dios, por ese ministerio maravilloso de sanidad, Señor. Ese ministerio tan poderoso de liberación, de enseñanza, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque cada día, Señor, nos podemos presentar ante ti para que tú nos sanes. Que cada día, Señor, oh Dios del cielo, podamos escuchar tu enseñanza, tu predicación, Señor. Gracias, Dios. Podamos disponernos para adiestrarnos y capacitarnos y recibir cada día tu enseñanza, Señor, oh Dios del cielo. Y poder ser liberados de toda esclavitud. Se pueda romper toda cadena, Señor, en nuestra vida. Y ser conscientes de que debemos revestirnos de tu armadura, Señor, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Porque nuestra lucha no es con sangre y carne, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Te damos gracias, Dios del cielo, y queremos seguir conociéndote, Señor Dios del cielo. Cada día, Señor. Sigue abriendo nuestro corazón, nuestro entendimiento, y revélanos cada día más y más de ti, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios me les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Con gratitud a Dios quiero presentarte mi libro Sanidad Emocional y Sabiduría Práctica. Es un material diseñado para ayudar a sanar el corazón, renovar la mente y crecer en madurez espiritual a la luz de la palabra de Dios. Cada tema incluye un test o ejercicio práctico que te permitirá reflexionar y aplicar personalmente lo aprendido en tu proceso de sanidad emocional y crecimiento espiritual. Si ya lo deseas adquirir, puedes hacerlo por Amazon. Ya está a la venta. Que Dios use este libro para traer sanidad, claridad y sabiduría a muchas vidas. Que Dios te bendiga. Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos.